Este es el primer audio de la unidad 4, el que se corresponde con 4.1, la economía. Si nosotros hablamos de economía, hablamos de algo que engloba lo que es la producción, la distribución y el consumo de mercancías y de servicios. Recordad que los servicios son todo aquello que no produce, ¿sí?, pero que lo lleva de un lado al otro o lo almacena, ¿bien? El desarrollo de esa economía es el que marca el tipo de sociedad en la que tú te encuentras. Bien, si nosotros hablamos de sociedades preindustriales, lo que nos estamos refiriendo es que la economía en ese tipo de sociedades se concentra en la producción y el consumo que se da en la familia y por tanto la población es dispersa, la población no se concentra todavía en las ciudades. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo se va evolucionando y se desarrolla o se adapta la domesticación de plantas y animales. Eso va a permitir que las personas produzcan y por tanto aparecen los excedentes. Si aparecen los excedentes, vas a poder tener mucha más comida, por tanto vas a tener mucha más población. Si tienes más población que vive en menos lugar, automáticamente se produce la estratificación de la población, esa división que hay entre ricos y pobres, puesto que el hecho de concentrar mucha población en un lugar, normalmente donde tienes agua potable, implica que se multipliquen los oficios. A partir de ahí tienes los que trabajan y los que organizan a los que trabajan. Tienes ahí la primera semilla de la división entre ricos y pobres. ¿Sí? Poco después se va a producir la aparición del Estado, más o menos hace 5.500 años. Recuerda que precisamente la estratificación es el punto clave que permite la aparición del Estado y eso permite que las ciudades crezcan y a partir de ahí que aparezca con el paso del tiempo lo que es el dinero y su distribución por todas partes, ¿de acuerdo? En cuanto tú ya tienes esto, tienes una sucesión de revoluciones. Recuerda que yo te voy a dar muchos más datos para tu contexto, pero solo te voy a pedir que sepas para el examen aquello que tienes redactado en los apuntes. Bien, todas aquellas fechas que están subrayadas hay que memorizar. La primera revolución industrial es de 1760. Esa se da sobre todo en el Reino Unido y significa la incorporación de la fuerza del vapor a la producción. Por tanto, la aparición de fábricas y del proletariado. El proletariado son todos aquellos que trabajan en una fábrica a cambio de un salario. También se les llama trabajadores fabriles, porque fabril deriva del término fábrica. La segunda revolución industrial es de 1870 y se da cuando aparecen las cadenas de montaje. Esa cadena de montaje es cuando tú tienes un montón de gente que cada uno o cada grupo hace una parte de la producción de una mercadería. Por ejemplo, la cadena de montaje de un auto. Algunos hacen las puertas, otros hacen la parte de la estructura, otros le van poniendo las cubiertas, otros le ponen la parte eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso permite que se intensifique y se multiplique la producción. La tercera revolución industrial es de 1945. ¿Qué es lo que supone? Fundamentalmente la incorporación de las mujeres al mercado laboral. ¿Sí? No es una casualidad que sea en 1945, es justo cuando ha terminado la Segunda Guerra Mundial. En ese momento todos los varones o un gran número de varones han sido movilizados, por tanto las que pueden trabajar son ellas. Y esto genera todo un tipo de problema cuando los varones masivamente vuelven al trabajo, que es el tema del techo de cristal. Recuerda que el techo de cristal son todos aquellos problemas que encuentra una mujer que lastran su desarrollo laboral o educativo, lo lastran o lo impiden. Ese techo de cristal no se puede ver, pero está ahí. De repente es el que explica por qué normalmente una mujer cobra menos que un varón por el mismo tipo de empleo. ¿Sí? En esta tercera revolución industrial ya se aplican campañas publicitarias masivas, ya tienes la introducción de las computadoras y sobre todo se intensifica el consumo porque la amplia mayoría de la población tiene un salario. La cuarta revolución industrial es del 2010. Aquí ya Internet se ha introducido y se ha expandido por un montón de países. Tienes fábricas inteligentes, o sea, robotizadas, y se ha producido la globalización de la economía. Es decir, que el globo está interconectado a través de las nuevas tecnologías y tú tiras un mensaje hoy en Barcelona y un segundo más tarde ya está en Sydney, en Nueva York o en donde tú quieras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha supuesto la globalización? Uno, la pérdida del poder de los estados. Los estados siguen teniendo mucho poder, pero han perdido una gran parte de cuota de poder. ¿Y dónde se ha ido este poder? Se ha ido a los centros financieros, sobre todo, o a organizaciones supraestatales que están por encima del Estado, la ONU, la Unión Europea, el Mercosur, etcétera, etcétera. Dos, se ha producido un auge de la economía sumergida. La economía sumergida
es aquella que no paga impuestos, ¿sí? Por tanto, como ejemplo, tienes que genera empleos sin contratos para la gente. Por eso le llamamos economía sumergida. Y a la persona se le paga en negro. Si se le paga en negro, significa simplemente que ese dinero no está sujeto a impuestos ni nada parecido. El Estado no ve un peso del intercambio del dinero de uno a otro. Bien, eso es economía sumergida. Tres, hay un aumento sostenido del desempleo. Este es el gran problema que te vas a encontrar tú cuando tengas miedo. Hay un montón de gente que no va a tener empleo, que no lo tendrá y que no lo tendrá nunca porque cada vez hay menos empleos, puesto que se ha multiplicado la robotización. ¿Cuál va a ser el gran drama? Que se van a tener que introducir una serie de subsidios. Si no hay subsidios para la gente que no tiene empleo, simplemente tienes que aceptar, uno, o que la gente se te muera de hambre, dos, que haya estallidos sociales. Es inevitable una cosa o la otra. Por tanto, lo de los subsidios tiene que estar ahí. Bien. Cuatro, comprar ya no es solamente el intercambio de un objeto por algo valioso, sino que ahora es una experiencia. Esto es curioso. Esto ya pasaba en mi mundo. El hecho de salir de tu casa para poder ir a comprar significa que tú vas a hacer algo diferente, algo original, algo que te distrae. ¿Sí? Por eso hablamos de un ambiente comercial de parque temático. Y luego tenemos como último punto el del consumo masivo. Hay tantísima variedad de productos que hay gente que te dice que esto es lo mejor, porque entonces el consumidor tiene el control, puede elegir entre todo tipo de artículos que vienen de todas partes, y hay gente que te dice todo lo contrario. Hay tantísimos artículos y tanta variedad que se consume sin necesidad. Es como que el consumidor es una marioneta, ¿sí? Y está a lo que le dice la propaganda. Hasta aquí el primer audio.